Este último año los consumidores hemos visto cómo todo se hace más caro. Yo no sé si ustedes lo ven, pero al menos yo cada vez que voy a hacer mercado o a poner gasolina o pretendo comprar tiquetes, pues simplemente todo está más caro por culpa de la inflación. Nada más en mayo Estados Unidos alcanzó la inflación más alta en 4 décadas, lo que nos hace ver el aumento de los precios como el problema económico más importante que enfrentamos en la actualidad. Pero esto no es un tema exclusivo de esta latitud y por eso les voy a contar de cómo está el panorama en otros 9 países alrededor del mundo y cuáles están liderando las tasas de inflación más altas. Quédate para descubrir cuál es ese país de América Latina. Bienvenidos a esta nueva entrega de Luis Sigma Show. Yo no estoy exagerando cuando les digo que todo el mundo está luchando contra el aumento de los precios después de que la pandemia del COVID-19 hundiera las cadenas de suministro en el caos y luego de que la guerra en Ucrania y Rusia llevara los costos de los alimentos y de los combustibles a nuevas dimensiones y alturas. Así que en este video les contaré sobre los problemas de inflación que atraviesan 9 países y cómo algunos están experimentando crisis humanitarias como resultado del elevado costo de las necesidades básicas. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ya mismo para que te informes de temas de finanzas personales y actualidad económica. Así que arranquemos. Sri Lanka. Miles de personas han salido a protestar por la grave situación económica que están atravesando y por la cual culpan al gobierno. El presidente tuvo que huir a las Maldivas después de que un grupo de manifestantes asaltara su residencia e incendiara de paso la casa del primer ministro para exigir un cambio de gobierno. Las protestas llevan varios meses y actualmente el país atraviesa una grave crisis financiera al no tener acceso a monedas extranjeras como el dólar y el euro, lo que les está impidiendo las importaciones de productos básicos como alimentos, medicinas y combustibles. En un momento en el que la inflación alcanza el 54%, el país se declaró en bancarrota porque no pudieron cumplir con los préstamos que le había concedido China para adelantar proyectos de infraestructura que, por cierto, han sido muy cuestionados por sus habitantes porque los consideran innecesarios. Adicionalmente, prohibieron la venta de gasolina y diésel a los consumidores particulares, cerraron las escuelas y el gobierno está pidiendo a 22 millones de personas que trabajen desde casa. Sus exportaciones continuarán siendo muy bajas y ahora están buscando ayuda al Fondo Monetario Internacional para poder afrontar la escasez de alimentos y las hambrunas que están motivando además a protestas masivas contra su gobierno. Etiopía. Ellos están inmersos en una guerra civil por el conflicto de Tigray, que lleva el sello de genocidio y la capacidad de desestabilizar a la región más amplia del Cuerno de África. Desde noviembre del 2020, el primer ministro ordenó una defensiva militar y a hoy los combates continúan, lo que ha dejado miles de muertos, 2 millones de desplazados, inflación del 37%, hambruna y una ola de atrocidades. Las consecuencias de todo este conflicto que ha sido étnico, político y económico están empujando al país a una crisis humanitaria. De acuerdo con Naciones Unidas, más de 5 millones de personas están en condiciones precarias, pero el gobierno además está dificultando el acceso de toda esta ayuda. La situación de Etiopía deja muchísimos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿por qué el primer ministro ganó el Premio Nobel de Paz y ahora parece estar simplemente borrando con el codo todos los avances que había logrado después de haberle puesto fin a más de 30 años de conflicto con Eritrea? Ahora vámonos a América Latina, vamos para Argentina, que yo ya se los había mencionado en este otro video, en el que hablo sobre las devaluaciones en varios países de Latinoamérica. Pero es que Argentina está encabezando la lista. Sí, en mayo la inflación aumentó una tasa anual del 60%. Solo los precios de los alimentos se dispararon en un 33% durante los primeros 5 meses del año y los economistas del Banco Central pronostican que incluso alcanzaría el 73% para finales de este año. De los hechos más importantes que han ocurrido recientemente fue la renuncia del ministro de Economía, lo que provocó que el tipo de cambio paralelo que tienen, que por cierto no tiene en cuenta los controles de divisas, se hundiera un 17% en tan solo una semana. La caída de la moneda argentina ha incentivado el pánico y a la compra de bienes a medida que los precios se disparan por todo el país. Ahora vámonos a Turquía, que es el que encabeza la lista con una de las tasas de inflación más altas del mundo. En junio los precios al consumidor aumentaron un 78% interanual. Es una lástima, porque entre los países del G20 Turquía fue el de mayor crecimiento en el 2021, pero resulta que ellos tienen una dependencia altísima en la energía y el carbón, lo que los hace especialmente vulnerables ante todos los impases de las cadenas de suministros y a la volatilidad en los precios.
lo que plantea nuevos retos para los exportadores en un contexto global de políticas de descarbonización. Turquía está experimentando una inflación generalizada, pero los aumentos en los costos de los alimentos y el transporte han sido tremendos. Los alimentos se dispararon un 93% y el transporte en un 123% respecto a junio del 2021, principalmente por el conflicto que atraviesa Ucrania. Es probable que la inflación se haya visto exacerbada por una serie de recortes en las tasas de interés por parte del Banco Central, pero los problemas económicos del país no terminan ahí. Su moneda, que es la lira, ha estado cayendo durante varios años, pero el real colapso ha sido este año, en el que ha perdido más del 23% de su valor en comparación con el dólar estadounidense, y a esto hay que sumarle el 44% que ya habían perdido el año pasado. Veamos el caso de Israel para aprender de algunas buenas prácticas, porque es un país en el que debemos aprenderle muchísimo, especialmente en materia de innovación y de inflación. Son un gran ejemplo de cómo una coalición es necesaria para controlar el aumento de los precios. Resulta que si revisamos la historia y nos vamos a la década de los 80, Israel tenía una inflación promedio del 500% anual. Para 1985 el gobierno aplicó un plan de shock con el cual logró reducir la inflación a un 20% y a inicios de los 90 logró llevarla gradualmente a un rango que oscilaba entre el 1 y el 3% anual. En su momento emplearon medidas como la reducción de la emisión monetaria, el congelamiento del tipo de cambio y controles de precios. Y todo ese esfuerzo valió la pena, pero hoy, tras 11 años de buenos resultados, Israel tiene una inflación del 4%, lo cual ya está por fuera de ese rango objetivo, y a pesar de todo sigue siendo significativamente baja en comparación a la mayoría de las economías avanzadas. Con todo y que hay inflación, guerra y desabastecimiento, se espera que la economía de Israel crezca casi en un 5% para este 2022. Ahora vámonos para Japón, que históricamente la inflación no ha sido un gran problema allá. De hecho, durante años el país estuvo más bien preocupado por el bajo crecimiento y la deflación. De 2010 a 2020 la inflación en Japón fue en promedio menos de un 0.5%, prácticamente nada. Sin embargo, en mayo el país ya vio cómo su tasa de inflación anual saltaba a un 2.5%, que estaba ligeramente por encima del objetivo del Banco Central, que era del 2%. Y aunque no parezca mucho, ¿será que tal vez es mucho para ellos? Mientras que otros bancos centrales han estado aumentando las tasas de interés poco a poco para poder combatir la inflación, el Banco de Japón ha mantenido las tasas a corto plazo en menos 0.1%. La política monetaria podemos considerarla laxa y eso ha llevado a que su moneda se deprecie a un mínimo en 24 años frente al dólar americano. Ahora vámonos un poco más al norte, al Reino Unido, que tiene una situación muy parecida a la de Estados Unidos porque también alcanzaron su inflación más alta en 40 años. Esto fue en mayo cuando aumentaron a una tasa anual del 9.1%. El país ahora enfrenta una crisis en el costo de vida, principalmente en los alimentos y las facturas de la energía. Con este verano tan fuerte, los usuarios han visto cómo sus facturas de luz llegan hasta un 50% más caras. El Banco de Inglaterra ha subido las tasas de interés y esperan que la inflación incluso alcance el 11% antes de lograr ver un descenso que lo tienen pronosticado para el 2023. Entre los miembros del G7 se espera que en el 2022 el Reino Unido sea el de segundo mayor crecimiento después de Canadá, pero la inflación eventualmente les va a pasar factura y esperamos que en el 2023 se convierta en el de menor crecimiento entre las 7 economías más avanzadas del mundo. Veamos cómo está el panorama en la eurozona, porque los europeos se encuentran en medio de la crisis energética por culpa de todo el conflicto que hay y las posteriores sanciones que le han impuesto a Rusia. Los precios de la energía se dispararon casi un 40% respecto al año anterior, a pesar de sus esfuerzos y avances por dejar de depender del petróleo y el gas natural de Rusia. Las categorías en las que más han subido los precios han sido en el de alimentos, alcohol y tabaco. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, comunicó sobre los aumentos en las tasas de interés para poder frenar la inflación. Y el último caso es el de Corea del Sur. Ellos durante los últimos 5 años han visto cómo todo ha mejorado después de las negociaciones y de las conversaciones que han tenido con Corea del Norte. Venían con un crecimiento constante gracias a su participación en grandes proyectos de infraestructura y por su posición de liderazgo en los sectores de tecnología, telecomunicaciones y la producción de automóviles. Sin embargo, en junio alcanzaron su máximo de inflación en 24 años, aumentando a una tasa anual del 6%. Como ven, con todo lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, no hay nadie que se salve de la inflación. Y quisiera que me contaras qué ha sido lo que más se ha encarecido para ti. Cuéntamelo con uno de tus comentarios y nos vemos a la próxima. Chao.